es de que los instrumentos hacen muchas más cosas aparte de medir. Y eso está súper, súper cool. ¿Ok? ¿Qué más? Aprovecho que están todos para de una vez hacer los avisos parroquiales. Por ahí vieron que el viernes se publicó la convocatoria para formar el comité de ISA. Entonces, revísenlo, revisen por favor las posiciones que hay para que se propongan, y para proponerse para alguna posición, solamente mándenme un correo, por favor, ahí están los datos. Voy a usar el otro correo. Mándenme sus datos. ¿Qué es lo que va a pasar de aquí a que termine el año? Que pues ya está a la vuelta, en 2 meses ya es Navidad. Bueno, no, pero ya vamos a estar pensando en posadas. De aquí al resto del año vamos a trabajar únicamente en el plan de trabajo y empezando 2022 habrá que ejecutarlo, entonces el periodo de reinado será de todo 2022 para que por estas fechas estemos convocando a las nuevas elecciones, pensando en que se dé una continuidad entre los mismos miembros del equipo, siempre y cuando pues continúen siendo estudiantes el año completo siguiente y así. Pero por ahora hay que conformarlo. Entonces, si alguien se quiere postular como pues parte del comité de ISA, por favor, mándeme un correo. Por favor. ¿Sale? El resto del año ya no haremos mucho, pero el que viene sí. El resto del año, si acaso, haremos un par de reuniones, algunos correos por ahí. No me encanta, pero quizás hasta un grupo de WhatsApp y listo, sería todo. ¿Sale? Además, ni sirve el WhatsApp. Todavía no regresa, ¿verdad? No, todavía no. Órale, qué bueno, para que estén como antes era el mundo. Ay, cuando antes no había eso, éramos tan felices. Bueno, no, la verdad es que era lo mismo. Andábamos siempre hasta el gorro de trabajo y hasta que llegábamos a un lugar fijo nos podían encontrar por teléfono. Eso era cool, pero pues la carga de trabajo no ha cambiado. Solo que ahora te estresas más porque aunque estés en el baño te encuentran. Y bueno, a ver si al rato se restaura. Pero pues esa es la idea, ¿sale? Entonces necesitamos por ahí conformar el comité de ISA. De menos, de aquí a diciembre, tenemos que tener un presidente y un tesorero. Y ya después averiguamos. Pero pues la idea es conformar el comité completo para empezar a organizar algunas cosas. ¿Ok? Entonces, ¿qué más? Ah, sí, terminamos los diagnósticos, leyeron mi artículo cool y vieron que los instrumentos pueden enviar mucha más información además de medir. ¿Qué más? Algo importante es de que no nada más es que el instrumento adentro de sí, de sus límites físicos hacia adentro, contenga esa información, sino algo muy importante es cómo sacar los diagnósticos, cómo los vemos. Y se pueden sacar ya sea por medio de un software, ya hoy en día de manera inalámbrica, o por conexión alambrada, o de manera más rudimentaria, visto en el display, si es que el instrumento cuenta con es decir, tiene la función de ser indicador, porque en el display aparecen los mensajes, ¿sale? Como lo estuvimos viendo así en las clases. Ya que terminamos eso, vienen una bola de temas que la verdad es de que poco hablaremos de los instrumentos, pero nos ayudan a hacer la especificación de estos, ¿sale? Y el primer tema con el que empezamos es selección de materiales. El curso anterior a vimos las especificaciones de instrumentos y todo en la vida se refiere a eso, porque lo que queremos es asegurar que el instrumento se desempeña como debe, es decir, tiene un 1 de función de transferencia en un lazo de control, aún cuando se encuentra sometido a condiciones severas del proceso, que hay muchas condiciones que de verdad en la industria hay procesos bien severos, altas temperaturas, como en procesos de fundición de metales, ya sean acereras, siderúrgicas o en procesos de refinación. Hay presiones muy altísimas, como es desde la transportación de ductos hasta pues presiones muy altas de equipos de proceso como homogenizadores o reactores.
y algunos servicios como agua de lavado, que puede estar el agua 8,000 libras, imagínense eso, libras sobre pulgada cuadrada. O bien, el instrumento puede tener contacto con sustancias muy así, que lees la hoja de datos de seguridad y parece que estás leyendo el libreto de una serie de terror así bien cañón, de destrucción y más destrucción. Pero simplemente son los efectos corrosivos de ciertas sustancias que hay en la industria. Y de verdad están bien horribles sus hojas de datos que dicen qué efectos puede tener si los inhalamos, si los tocamos o si los ingerimos o si son inyectados a través de la piel, ya sea por alguna cortadura o algún pinchazo que recibamos donde pues esa sustancia estuvo ahí presente. Y son sustancias bien horribles. Y con esas sustancias bien horribles, es decir, que hacen ataque químico muy fácilmente, los instrumentos van a estar en contacto en sus partes húmedas. ¿Cómo sabemos qué material seleccionar? En aquel tiempo nada más decíamos, el material debe ser compatible con el fluido de proceso. Ahora le chido. Y luego decíamos, material de partes no húmedas, debe ser compatible con la atmósfera. Ah, genial, pues si yo puedo respirar, cualquier cosa aguanta, ¿no? Pero no, hay muchos materiales para escoger, criterios para aplicar, herramientas para utilizar. Y empecemos por saber qué es un ataque químico, es decir, cuando dos sustancias no son compatibles, ¿qué les puede pasar? Y de eso se trata el tema de corrosión y sus efectos, porque corrosión no nada más es así como la conocemos, que dejamos los clavos ahí en la intemperie, llueve, les da el sol y al día siguiente tienen la cascarilla como naranja del óxido de hierro, porque están hechos de acero y el acero tiene hierro. No, la corrosión, o más bien los efectos de la corrosión van más allá, no siempre son tan evidentes como lo vamos a ver en la explicación. Y además, no solo existe el fenómeno de la corrosión, sino vamos a ver en el caso de la permeabilidad por hidrógeno, que también los materiales empiezan a hacerse débiles, a hacerse quebradizos, pero no necesariamente que se están oxidando, ¿sale? Entonces, todo el tema de hoy se refiere a qué les pasa a las sustancias, más bien, qué les pasa a los materiales cuando están en contacto con sustancias con las cuales no son compatibles, ¿vale? Entonces, vamos a hacer el tema, después les platicaré algunas patoaventuras. Después, bueno, antes de las patoaventuras haré algunas precisiones y si nos da tiempo empezaremos a usar algunas tablas de materiales y les echaré un rollo muy dramático, ¿sale? Entonces, no sé si alguien tenga alguna pregunta antes de comenzar. Maestra. Bueno, sin más, vamos a comenzar entonces con el tema que por ahí lo trae el joven Adrián Guevara. Ay, que explicó bien bonito en analítica, ¿sí lo escucharon? Sí lo escuchamos, lo queremos, amor mil. Ah, sí, bueno, vamos a escucharlo. Adelante, por favor. Sí, maestra, sí me escuché, gracias. Ya voy a empezar. Sí, por favor, estamos ansiosos. Adelante y tú a tu ritmo, ¿sale? Está en la vista de presentador. Ándale, ya está en Ahí función. ya se ve bien, ¿verdad? Sí, ahora sí, adelante. Ah, bueno. Voy a exponer el tema de corrosión y sus efectos, como lo mencionaba la maestra. Entonces, bueno, una pequeña introducción es que el potencial de daño debido a la corrosión pues es una preocupación importante en el diseño de instrumentación para la mayoría de los sistemas de control de procesos. Entonces, bueno, en esta presentación se van a mostrar como algunas de las razones por las cuales pues, se produce la corrosión y los problemas que pues, resultan cuando ésta se llega a presentar. También se van a proporcionar referencias para ayudar a... Ay, perdón, permítame tanto, es que
se me desconecta. Ay. Se cambió la vista, ¿verdad? Sí, ahora está la de presentador. Ajá. Ah, permítame. Ah, listo. Ahí donde dice, ¿no? Entre moderador y presentación. Sí, eso que se me perdió el rato. Aquí. ¿Listo? Sí, ahora sí. Ah, bueno, les decía, perdón, que también se van a mostrar algunas de las razones por las cuales se produce la corrosión y los problemas que resultan de ella. Y bueno, en general cualquier material se comporta de manera diferente bajo la influencia de las variables, que es como temperatura, presión, caudal, los abrasivos y los contaminantes. Entonces, pues cada material actúa diferente hacia la corrosión y pues la corrosión actúa diferente en, en cada material. Entonces, pues es responsabilidad como de nosotros como ingenieros, bueno, como próximos ingenieros en instrumentación, hacer el análisis cuidadoso de todos estos parámetros que mencioné ahorita de temperatura, presión, caudal, abrasivos y contaminantes, para que pues nuestros procesos tengan los materiales adecuados y pues la corrosión no afecte o no afecte como pues tan severamente. Primeramente, pues, ¿qué es la corrosión? La corrosión es la destrucción gradual de un metal por medios químicos o electroquímicos. Eh, Hay varios tipos, pero pues la forma más genérica de la corrosión es la corrosión galvánica. Mm, Aquí en el GIF se puede ver como pues un material se va corroyendo, no estoy seguro, corroendo poco a poco. Entonces pues se ve cómo va cambiando su aspecto. Y bueno, pues también como un diagrama un poco simple de explicar la corrosión es que es un metal más oxígeno más un porcentaje de humedad, y eso pues es la corrosión. Ahorita se explica un poquito más a fondo. La corrosión galvánica pues es la corrosión más común. Entonces, bueno, esta corrosión es una combinación de un cátodo, un ánodo y un electrolito. Y o sea, bueno, con estos tres elementos presentes es como ocurre esta corrosión. Esta combinación de cátodo, ánodo y electrolito se llama célula galvánica. O sea, en pocas palabras, una célula galvánica consiste en dos metales diferentes conectados eléctricamente y un medio, generalmente una solución acuosa o agua, por la cual puede tener lugar la transferencia de electrones entre estos dos metales. Y pues aquí otro GIF en donde se ve cómo están en contacto los metales, entonces pues se empieza a formar la corrosión. Para comprender completamente el proceso de corrosión, tenemos que definir estos dos conceptos, que es el ánodo y el cátodo. Y bueno, el ánodo es el electrodo en el que se produce la oxidación química. Es cuando sale del electrodo y entra en el electrolito. Y el cátodo es el electrodo en el que se produce la reducción química. Entra en el electrodo desde el electrolito. En la corrosión galvánica influyen la oxidación y la reducción.
que es pues esto del ánodo y el cátodo. Y una diferencia de potencial se produce cuando el ánodo y el cátodo conectados eléctricamente están separados por una distancia física en un medio conductor. O sea, una solución acuosa, que en este caso, bueno, pues normalmente es el agua. Esta diferencia de potencial hace que los cationes cargados positivamente fluyan desde el ánodo al cátodo a través del medio conductor. Para completar el circuito, los electrones cargados negativamente fluyen desde el ánodo al cátodo a través de la conexión eléctrica. Entonces, bueno, al formarse o al hacerse todo este proceso, la corrosión resultante tiene lugar en el ánodo. El cátodo también puede corroerse, pero normalmente no es así o no en la misma medida que el ánodo. Entonces, la pérdida de electrones por el ánodo se llama oxidación y hace que la superficie del metal se cargue positivamente. Estos iones metálicos cargados positivamente en la superficie, llamados cationes, atraen los iones negativos, que son los aniones, que se encuentran en el electrolito para formar un nuevo compuesto. Este nuevo compuesto que se forma al hacerse la corrosión ya no tiene sus características metálicas anteriores, sino que toma una nueva forma como el óxido o el óxido de hierro. Y también explicar que la ganancia de electrones en el cátodo se conoce como reducción. La reducción permite que el metal en el área de conservación del cátodo dé sus características metálicas. Entonces, bueno, en la corrosión, pues influyen de manera primordial la oxidación y la reducción. La tendencia a que ocurra la corrosión se rige por la magnitud de la diferencia de potencial desarrollada entre el ánodo y el cátodo. Generalmente aquellos metales con los mayores potenciales se encuentran en el extremo anódico de la serie galvánica, que es una tabla que pues ahorita en la siguiente diapositiva les voy a mostrar. Y los metales con los potenciales más bajos se encuentran en el extremo catódico de la serie. Sin embargo, el nivel de potencial puede variar con diferentes condiciones y entornos, porque pues afectan todos estos parámetros que les mencionaba de temperatura, presión, caudal y todo eso. Entonces, pues cada proceso y cada sistema es diferente. Pero en general, cuanto más separados estén los metales colocados en la carta galvánica o en la tabla que les voy a mostrar, es más probable que se corroan cuando se colocan juntos en una solución. O sea, entre más separados, más corrosión. Y esta es la tabla de la serie galvánica de metales y aleaciones que les mencionaba. En la parte de arriba es el extremo catódico protegido y en la parte de abajo es el extremo anódico. Entonces, bueno, en el extremo catódico tenemos el platino, el oro. Estos son los materiales que son menos propensos a corroerse. Es el platino, el oro, el grafito, el titanio, la plata, el hasteloise, que pues es una aleación. Los tipos de acero inoxidable. Pasivos. Pasivos se refiere que están más cerca, pasivo suele constituir el cátodo, mientras que serán los otros metales los que serán atacados. O sea, cuando están como los aceros inoxidables en pasivo, actúan más como cátodo que como ánodo, entonces pues aquí son más resistentes, porque aquí también se mencionan estos mismos aceros inoxidables, pero como están activos, actúan más como ánodo, entonces pues son más propensos a corroerse. También está el Inconel, también lo marca como pasivo. Y bueno, el Inconel es una superaleación, o bueno, son superaleaciones a base de níquel y cromo. Después está el níquel, también actuando como pasivo, o sea, como cátodo. Después está la soldadura de plata, el monel, aleaciones de cobre y níquel, el bronce, el cobre, el latón, que es el clorimet es una aleación de níquel y molibdeno.
También está el Hastelloy B, que bueno, también es una aleación. Otra vez el Inconel, pero ahora está como activo, también el níquel como activo. Después está el estaño, que es el tin. Después está el lead, que es el plomo. Después está la soldadura de estaño y plomo. Después están otra vez los aceros inoxidables, pero ahora están actuando como activos. Después está el hierro fundido, el acero o el hierro, eh, el aluminio 2024, el cadmio. Después está el aluminio puramente comerciable. Después está el zinc, aleaciones de magnesio y hasta abajo está el magnesio. Entonces, bueno, esta tabla muestra pues bastantes elementos o materiales, perdón, que están, bueno, cuáles son más resistentes a la corrosión y cuáles son muy susceptibles a corroerse. Y bueno, aparte de la corrosión galvánica, hay otros muchos más tipos. Y en general, bueno, todos los tipos de corrosión están relacionados. Sin embargo, pues pueden tomar muchas formas. La corrosión puede ser uniforme o localizada y también puede combinarse con otras formas de ataque para producir efectos aún más indeseables. Y bueno, primero voy a explicar la corrosión uniforme, que esta se caracteriza por una distribución uniforme de la corrosión que deja la superficie limpia o recubierta con productos de corrosión. Esta distribución uniforme se debe al movimiento de los sitios anódicos y catódicos en la superficie del metal. Con un ataque uniforme, el ensuciamiento del metal suele ser un problema mayor que el fracaso. Entonces, bueno, aquí en la imagen pues es la corrosión uniforme, en donde toda la corrosión afectó a toda la estructura por igual. Entonces, pues simplemente todo se ve igual. Otro tipo de corrosión es la de picaduras. Es una de las formas más destructivas de corrosión y esta no es uniforme, sino es un ataque localizado que hace que se formen pequeños agujeros en el metal, como se muestra pues en las tres imágenes. Tienen muchísimos puntitos todas las imágenes. En esta también son muchísimos puntitos y en este lavabo también. Entonces, este tipo de corrosión es promovido por condiciones de baja velocidad y tipo estancado, donde podrían formarse burbujas concentradas de corrosivos. Entonces, pues eso explica que está como el ejemplo del lavabo, que es donde pues se pueden formar estancamientos. Y las picadoras a menudo son difíciles de detectar porque los pozos pueden estar cubiertos por productos de corrosión. O sea, las picadoras pues pueden empezar como de dentro hacia afuera. Entonces, las picadoras pueden tomar meses o años antes de que sus efectos sean visibles. Sin embargo, una vez iniciado, un hoyo penetra en el metal a un ritmo cada vez mayor y las picadoras también tienen una tendencia a cortar por debajo de la superficie. Esto hace que la detección sea aún más difícil y el daño subsuperficial más grave de lo que parece la condición de la superficie. O sea, dañan toda la estructura desde dentro. Otro tipo de corrosión es la erosión-corrosión. Y bueno, este es el aumento en la tasa de ataque a un metal por efectos abrasivos. Se puede caracterizar por surcos, agujeros y ondas, pero generalmente exhibe un patrón direccional, como se puede mostrar en este diagrama. Pues se forman surcos. Bueno, en este se está formando un surco o sea, es como el sentido del viento hace que se vaya formando este surco. Y también se forman ondas. Y esta forma de corrosión es más común en los metales más blandos y generalmente ocurre después de que la película protectora en la superficie del metal ha sido despojada. Y bueno, es una imagen de este tipo de corrosión, en donde pues igual aquí se ve como si fueran ondas, como si fueran, pues sí, surcos.
Entonces se van haciendo aquí unos pequeños patrones. Otro tipo de corrosión es la corrosión bajo tensión. Este es un fenómeno que, en virtud de la aplicación simultánea de una tensión y un entorno corrosivo, hace que se promueva un fallo de tipo quebradizo a niveles de tensión muy por debajo del límite elástico del metal. Cuanto mayor sea el estrés tensional, menor será el tiempo hasta el fracaso. Y aunque el tiempo para agrietarse a bajos niveles de tensión puede ser largo, no existe una tensión mínima práctica por debajo de la cual no se produzca el agrietamiento. Eh, Aquí, bueno, hay una imagen donde se muestra este tipo de corrosión, en donde pues se está corroyendo este metal por la tensión que está ejerciendo este tornillo. Y también la soldadura provoca esfuerzos internos en el material. También este es un tipo de corrosión bajo tensión, en donde pues la soldadura se terminó corroyendo por la tensión que forma pues al general al, al soldar este metal. La soldadura está pues bajo una tensión. Y para los aceros, como el acero inoxidable tipo 316, los dos principales iones dañinos son el hidroxilo y el cloruro. Otro tipo de corrosión es la corrosión por grietas. Esta corrosión es de tipo localizada y ocurre dentro de grietas y otras áreas protegidas en la superficie del metal. La solución dentro de la grieta se vuelve altamente concentrada y ácida. Y la corrosión por grietas puede ocurrir dentro de los agujeros, en las superficies de metal a metal y en las superficies de sellado. Entonces, pues aquí se muestra un ejemplo de, pues como un vaso, un plato. Bueno, en general, pues un objeto de metal que fue corroído por este tipo de grietas, por este tipo de corrosión. Y pues así es como actúa la corrosión por grietas, justo como se ve aquí, es como se ve en este metal. La corrosión intergranular. Esta forma de corrosión es un ataque selectivo a los límites del grano. El grano es la cara del desajuste de cristal entre los granos adyacentes de un metal. Eh, bueno, este tipo de corrosión no es con un ataque apreciable a los propios granos, que son los cristales individuales de una microestructura. El mecanismo de ataque de esta corrosión resulta de una diferencia de potencial entre los límites del grano y el grano, o sea, son como entre grano y grano. Y bueno, las áreas soldadas son una fuente común de corrosión intergranular, como era igual en el otro tipo de corrosión, bajo tensión. Igual las soldaduras son afectadas mucho por este tipo de corrosión, debido a que la soldadura a menudo causa la segregación de impurezas en los límites de los granos o la precipitación de intermetálicos. Y el ataque provoca una pérdida de fuerza y ductilidad mucho mayor que la pérdida debida a la cantidad de metal destruido. O sea, se vuelve mucho más frágil el metal. Y bueno, pues aquí es como actúa esta corrosión. Entonces, pues se va agrietando en general como toda la estructura. Entonces, pues eso, como se ve en esta imagen, pues en general el tornillo perdió fuerza y ductilidad. Entonces, pues este tornillo ya es mucho más frágil de cómo debería de ser. Y pues también se ve muy, muy dañado. Y bueno, como mencionaba la maestra, pues, o sea, sigue siendo como corrosión, pero pues en general esta se llama fragilidad por hidrógeno. Entonces, bueno, casi todos los metales pierden ductilidad cuando absorben hidrógeno. Esto es especialmente notable a temperaturas inferiores a 100 grados centígrados. Y bueno, el mecanismo exacto involucrado aún no está determinado completamente del por qué sucede
Sin embargo, pues las principales teorías sugieren que el hidrógeno causa una alteración altamente localizada de los enlaces metálicos en un defecto o punta de grieta bajo estrés. Y bueno, para disminuir esto, o bueno, esto se puede disminuir eh, esto puede disminuir la fuerza cohesiva de los enlaces o reducir la tensión de cizallaje requerida para el deslizamiento. O sea, este tipo de corrosión hace que se disminuya la fuerza cohesiva de los enlaces que están en el material y también reducir la tensión de cizallaje. Y en cualquiera de estos dos casos, el metal va a terminar fracturándose de manera quebradiza, igual que la corrosión intergranular. Y bueno, pues esto va a hacer que nuestro material baje su límite elástico de la estructura. Y bueno, pues aquí hay unos tipos bueno, este es un tornillo que fue afectado por fragilidad de hidrógeno, en donde pues se afectó tanto que este tornillo pues terminó rompiéndose. Y pues esto es como en la vista microscópica, cómo actúa esta fragilidad por hidrógeno. Y aquí, bueno, es una propagación de la grieta de forma transgranular. Entonces, pues va afectando como la estructura microscópicamente a tal grado que la debilita mucho y nuestro material termina rompiéndose. Otro tipo es la permeación de hidrógeno. Este es el proceso en el que los átomos de hidrógeno se difunden a través del metal, ya sea por un mecanismo intersticial. Intersticial se refiere al espacio que existe entre dos cuerpos o más en un mecanismo o un mecanismo de vacante, o sea, un espacio. Y bueno, hay dos formas en las que los átomos de hidrógeno pueden pasar de un área de alta concentración, que es nuestro fluido de proceso, a un área de baja concentración, que es nuestro fluido de llenado. Se dice que un átomo se difunde por un mecanismo intersticial cuando pasa de un sitio intersticial a uno de sus sitios intersticiales vecinos más cercanos, sin desplazar permanentemente ninguno de los átomos de la matriz. Aquí, bueno, esto se va a explicar en esta figura. Este es el mecanismo intersticial en donde se dice que pues, un átomo se difunde por un mecanismo intersticial cuando pasa de un sitio intersticial a uno de sus sitios intersticiales vecinos más cercanos, pero sin desplazar permanentemente ninguno de los átomos de la matriz. O sea, aquí se desplaza, pero no permanentemente ninguno de los átomos, sino que pues puede regresar otra vez a su punto. Y el otro tipo es el mecanismo vacante. Y bueno, en todos los cristales algunos de los sitios de la red están desocupados. Como se muestra en la imagen, aquí no hay un círculo como estos grises, entonces pues es un espacio vacante. Y bueno, si uno de los átomos en un sitio adyacente, como este, que es este círculo negro, está adyacente pues a nuestro, está adyacente a nuestro espacio vacante. Entonces, bueno, este puede saltar hacia ese espacio vacante y esto se dice que el átomo se ha difundido por un mecanismo de vacante. Entonces, bueno, a esto se refiere con mecanismo vacante. Salta de un espacio adyacente a nuestro espacio vacío. Y bueno, debido a que algunos diafragmas transmisores son muy delgados, los átomos de hidrógeno que impregnan a través del diafragma pueden unirse para formar hidrógeno molecular. Debido a que el hidrógeno molecular es demasiado grande para permear a través del diafragma, queda atrapado y forma burbujas en el fluido de llenado. Estas burbujas
son las que afectan y pueden afectar gravemente en el rendimiento del transmisor. Entonces, pues se debe tener cuidado para evitar colocar ciertos metales diferentes en las proximidades donde se podría generar hidrógeno atómico, el cual es un átomo individual de hidrógeno, el cual no se encuentra junto a otro átomo también de hidrógeno como en las moléculas normales de hidrógeno. O sea, normalmente tenemos el hidrógeno con dos moléculas, pero en este caso solo está una molécula de hidrógeno y esto es lo que hace como peligroso, pues que esté como paseando ahí por donde encuentre espacios vacantes. Y entonces por eso menciona que pues en esta parte puede dañar nuestro transmisor, entonces debemos estar muy atentos de qué material es nuestra tubería o en general en donde instalamos nuestro transmisor para pues evitar este tipo de corrosión de, de debilidad por hidrógeno, que pues es bastante peligrosa. Y bueno, pues aquí se explica cómo se forma esta molécula de hidrógeno. El posicionamiento de piezas chapadas en cadmio cerca de aleaciones de alto contenido de níquel, como aceros inoxidables o hasteloy, en presencia de un electrodo de agua. Mira, bueno, en esta diapositiva, esta imagen es el cadmio, este es el níquel, o pues aceros inoxidables en general, y este es nuestro electrolito, que es el agua en este caso. Pues puede resultar como la formación de un efecto de batería de níquel-cadmio, donde se libera hidrógeno atómico, que es esta molécula de hidrógeno. Este hidrógeno atómico puede impregnar un diafragma delgado y en general en las aplicaciones donde el hidrógeno atómico está presente se deben elegir materiales que no sean susceptibles a la permeación. Los metales que contienen una gran cantidad de níquel son más susceptibles a la permeación. Y bueno, pues la permeación también se ve afectada por el aumento de las temperaturas. Hace que pues la permeación o la tasa de permeación aumente. Otro tipo de corrosión es el agrietamiento por tensión de sulfuro. Esta es una forma común de corrosión en entornos de campos petroleros. Cuando se expone a ambientes agrios, el agrietamiento por tensión de sulfuro puede ocurrir en materiales susceptibles. Los ambientes agrios son o se pueden definir como un fluido que contiene agua líquida y sulfuro de hidrógeno, como el gas agrio y el crudo agrio. Y bueno, la rapidez con la que los átomos de hidrógeno se adentran sobre una superficie metálica para formar hidrógeno se ve afectada por las propiedades catalíticas de la superficie del electrodo, las cuales aceleran la reacción química. Entonces, bueno, en este caso, si un veneno catalizador como el sulfuro de hidrógeno está presente, la tasa de formación de hidrógeno molecular va a disminuir, mientras que la acumulación de hidrógeno absorbido en la superficie del electrodo va a aumentar. Y bueno, el aumento de la concentración de hidrógeno superficial pues va a favorecer la entrada de átomos de hidrógeno en la red metálica. Entonces, pues cuando entran estos átomos de hidrógeno, pues se va a causar la fragilidad en general de la estructura. Y bueno, en algunas aleaciones ferrosas estresadas y de alta resistencia, también puede inducir el agrietamiento espontáneo de la estructura. Y bueno, pues aquí es como se ven algunos ejemplos o cómo se ve afectada la estructura por este tipo de corrosión al contacto con sulfuro. Entonces, pues aquí es un deterioro del metal debido al contacto con sulfuro de hidrógeno, que tiene como fórmula H2S y humedad. Entonces, pues aquí
pues son todos estas fotografías que pues se han sacado de este tipo de corrosión. Y pues aquí es como se ve un material macroscópicamente afectado por sulfuro de hidrógeno. Pues para todo esto, estos tipos de corrosión se creó esta norma, en donde, bueno, la norma nace, que pues por sus siglas en español es la Asociación Nacional de Ingenieros de Corrosión. También es catalogada como ISO 15156. Y esta norma define los requisitos de materiales metálicos para la resistencia al agrietamiento por tensión de sulfuro cuando se expone a ambientes agrios. Y bueno, esta norma no es un documento de código y no prevé la certificación de los materiales y procedimientos descritos en ella. En cambio, el usuario final, o pues los ingenieros en instrumentación o en general, pues cualquier persona que necesite un material no corrosivo, pues es el responsable de determinar qué partes deben cumplir sus materiales. Pero bueno, pues se creó esta norma. Y bueno, pues para ser considerado dentro del alcance de la norma NACE para el gas agrio, para tal sistema las presiones deben ser superiores a 65 psi-as y la presión parcial de ácido sulfhídrico en el gas debe ser de 0.05 psi-as o más. Y para el crudo agrio, perdón, las presiones totales del sistema deben estar por encima de 265 psi-as. Por debajo de estas presiones no se puede aplicar la norma NACE. Además, esta norma se aplica solo a las partes húmedas del transmisor que normalmente están en contacto con el ambiente agrio presurizado. Entonces, pues solo se aplican a esas partes, a las partes húmedas. Y pues también debemos tener en cuenta que aunque un material puede cumplir con la norma NACE, pues también debe resistir otras formas de corrosión y picaduras para funcionar satisfactoriamente, porque esta norma solo pues como que está enfocada a la parte de los ambientes agrios, que pues era la corrosión por sulfuro de hidrógeno. En esta imagen es como los usos comunes de varios materiales. Entonces, bueno, todos estos materiales son aleaciones resistentes a la corrosión en la industria de petróleo y gas. Entonces, bueno, primero está el acero al carbón, que pues se usa en aplicaciones de baja temperatura, manejo de hidrocarburos y tubería en general. Bueno, es un acero de baja aleación. Después están los aceros inoxidables. Está el acero inoxidable de tipo 316L, que es un acero inoxidable, pero con menos moléculas de carbono. Después está el 316H, que es un acero inoxidable con más moléculas de carbono. El 321, después está el 316 titanio, que es un acero inoxidable con alto contenido de molibdeno y algo de titanio. Después está el 22 cromo duplex, que son tubos submarinos en acero inoxidable austenítico. Y bueno, son duplex. También este mismo tubo con 25 moléculas de cromo y pues es un acero inoxidable super con 25% de cromo, 4% de molibdeno y 7% de níquel. Todos estos, pues sus usos son en general aplicaciones, bueno, el 316, aplicaciones con corrosión media y en el criogenismo. El 316H, 321 y 316 titanio es para usos con altas temperaturas, servicios continuos e intermitentes. Me faltó explicar el 6
el 6 molibdeno, que es un acero inoxidable súper austenítico, o sea, que no es magnético, eso se refiere como de austenítico, que no es magnético y que contiene altos niveles de cromo y níquel y bajos niveles de carbono. Entonces, bueno, el 6 molibdeno es para usos de agua de mar y otras aplicaciones corrosivas a temperatura moderada. El 22 cromo dúplex para aplicaciones de alta resistencia y el 25 cromo dúplex es para alta resistencia más ambientes corrosivos moderados. Después pasamos a las aleaciones de níquel. Tenemos la aleación 825, que es una aleación de níquel, hierro, cromo, con adiciones de molibdeno, cobre y titanio. Esta tiene sus usos en ácidos, agua de mar y proceso de químicos. La aleación 625 es una aleación de níquel, cromo y molibdeno y con niobio. Y pues su uso es para ambientes y medios corrosivos, altas temperaturas y servicio amargo. Y la aleación C276 es una aleación de níquel, molibdeno, cromo, recocida en solución con la adición de tungsteno. Y bueno, su uso es para ambientes y medios corrosivos, altas temperaturas y servicio amargo. Y hay otras aleaciones especiales, como la aleación 400, que es una aleación de níquel, cromo, y esta tiene sus usos en aplicaciones marinas, agua de mar, alimentadores de caldera, intercambiadores de calor. Titanio de grado 2, este es ligeramente más débil que el de grado 3, pero más fuerte que el de grado 1, e igualmente resistente a la corrosión. Entonces, bueno, es usado para procesamiento de químicos, desalinización, agua de mar, generación de energía y aeroespacial 11. Y el titanio de grado 5, que es un titanio puro con aluminio como estabilizador alfa y vanadio como estabilizador beta. Entonces, bueno, este tiene uso en lo marino, en el agua de mar, en la generación de energía, en lo aeroespacial y en las turbinas. Entonces, en general, pues es un material muy, muy resistente. Por eso pues, es usado como en lo aeroespacial y en las turbinas. Y bueno, pues algunos materiales que son recomendables usar para evitar la corrosión son las aleaciones con un contenido de cromo superior al 11% y un contenido de hierro muy superior al 50%. Y estos pues son conocidos como aceros inoxidables, entonces pues son muy recomendables. Y bueno, esta asignación de inoxidable pues se puede atribuir a su capacidad para resistir la mayoría de los corrosivos en muchas condiciones. El acero de tipo 316 pertenece al grupo de los aceros inoxidables austeníticos. Este grupo es esencialmente no magnético y no puede endurecerse mediante tratamiento térmico. Entonces el contenido de níquel contribuye a la mejora de la resistencia a la corrosión y también es responsable de la retención de la estructura austenítica. El tipo 316 tiene una alta resistencia a la corrosión, es resistente al óxido en la atmósfera y es resistente a la mayoría de las concentraciones de ácido nítrico. Sin embargo, este es atacado por ácidos no oxidantes como el ácido sulfúrico y el clorhídrico en la mayoría de las concentraciones. Entonces, pues este, estas dos estructuras hacen o sí afectan como a este material. La mayoría de las soluciones salinas tienen poco efecto sobre nuestro acero inoxidable de tipo 316, aunque las sales de haluro, como el flúor, el cloro, el bromo y el yodo, pueden causar picaduras severas y posiblemente agrietamiento por corrosión, por tensión. Pero bueno, el 316, acero inoxidable, tiene buena resistencia a las soluciones alcalinas, a los ácidos orgánicos y otros compuestos orgánicos. Otros materiales son las aleaciones a base de níquel, ya que el níquel es la base de un importante grupo de materiales utilizados para aplicaciones corrosivas.
Las aleaciones de níquel proporcionan una buena resistencia a una amplia variedad de corrosivos. El contenido de níquel ayuda a proporcionar una buena resistencia, así como buenas propiedades físicas y mecánicas, perdón. Y bueno, en general las aleaciones de níquel tienen la resistencia básica a la corrosión del níquel combinada con la resistencia añadida asociada con el metal aleado. Esta combinación hace que la aleación sea tan buena o incluso mejor que el níquel contra la corrosión. O sea, cuando el níquel es aliado con otro material también pues altamente no corrosivo, pues hace que sea mucho mejor. Y bueno, aquí tenemos una imagen de una aleación de níquel que pues son tuberías y son bridas en general que pues hace que sea una valiosa herramienta en la industria. Pues aquí tenemos una imagen. Otro material es el monel. Y el monel son aleaciones comerciales con razones de níquel cobre, perdón, de aproximadamente escala 2:1 en peso. Como se muestra aquí, tiene 67 moléculas de níquel y 33 de cobre. Entonces, pues sí es escala 2:1. Y el monel es más duro que el cobre, extremadamente resistente a la corrosión y posee una elevada resistencia al impacto. Las aleaciones de monel resisten a la corrosión en un mayor rango de ambientes. Tiene buena resistencia a la temperatura ambiente, a la mayoría de los ácidos no oxidantes, como los ácidos fluorhídrico, sulfúrico y fosfórico. También resiste las sales no oxidantes. El hidrógeno puede penetrar en monel en aplicaciones de alta concentración de hidrógeno. Cuando se utiliza como material de diafragma, los átomos de hidrógeno pueden permear el diafragma, permitiendo hidrógeno. Entonces, bueno, el monel sí es afectado por la permeación de hidrógeno cuando se utiliza como material de diafragma. Y bueno, pues es lo que mencionaba, que el hidrógeno puede penetrar el monel en aplicaciones de alta concentración de hidrógeno. Entonces, bueno, aquí es una imagen de una barra redonda forjada de monel. Aquí utilizaron una aleación que es de monel 400, pero bueno, esta es una imagen del monel. También está el monel, pero chapado en oro, que bueno, proporciona protección contra la permeación de hidrógeno, que era lo que afectaba al monel sin estar chapado en oro. Y bueno, pues esta también proporciona resistencia a la corrosión de monel a procesos como el ácido fluorhídrico. Y pues bueno, se baña en oro solo, bueno, más bien cuando se baña solo en oro, solo debe utilizarse con metales que sean susceptibles a la permeación de hidrógeno, para que pues no le afecte este tipo de corrosión. Y pues no es necesario para todas las aplicaciones en general, solo para las que se ven afectadas por el hidrógeno. También está el Hastelloy C, que es 64 moléculas de níquel, 16 de molibdeno y 16 de cromo. El cromo y el molibdeno se agregan al níquel para mejorar la resistencia de la aleación a las condiciones de oxidación. Esta aleación también conserva un grado considerable de resistencia a condiciones no oxidantes. Por ejemplo, bueno, este material resiste los ácidos oxidantes y también las sales ácidas como los cloruros férricos y cúpricos. Los ácidos clorhídricos y sulfúrico en la mayoría de las concentraciones no afectan a este material, pero a temperaturas moderadas. Y bueno, este material, al igual que el monel, permite la permeación de hidrógeno y debe usarse con precaución como material de diafragma, que es donde afecta las moléculas de hidrógeno. Pero bueno, tanto el monel como el Hastelloy C tienen una excelente resistencia a la corrosión contra las emisiones atmosféricas y el agua dulce. Además, el Hastelloy C es resistente al agua de mar estancada. Entonces, pues este es un punto muy a su favor. Y bueno, aquí tenemos unas tuberías hechas en Hastelloy C. El tántalo. El tántalo ha demostrado ser un material útil en aplicaciones corrosivas que involucran ácido clorhídrico y soluciones ácidas
de cloruro férrico. Esto explica la amplia aceptación del tantalio en la industria química, ya que, bueno, el tantalio tiene un alto punto de fusión y buena resistencia, incluso a temperaturas elevadas. Su alta resistencia permite utilizar secciones delgadas. Y pues bueno, en general esto es importantísimo, que solo sea como en secciones delgadas, porque este material es muy caro. Pero bueno, el tantalio tiene una resistencia corrosiva superior a la mayoría de los ácidos, el hecho de que pues, sea muy caro. De soluciones químicas y compuestos orgánicos. Y bueno, en general el tantalo tiene buena resistencia a los ácidos hidroyódico, hidrobrómico, clorhídrico, hirviendo, nítrico, fosfórico y sulfúrico. Entonces, bueno, es por eso el hecho de que es muy, muy caro este material. Y bueno, los metales líquidos generalmente no afectan al tántalo. Además, tiene buena resistencia a la mayoría de los otros ácidos. Pero bueno, sin embargo, el tántalo puede ser afectado o atacado severamente por el ácido fluorhídrico, el ácido fluosilícico, el ácido sulfúrico caliente y además es atacado por fuertes soluciones alcalinas. El tantalio puede sufrir una fragilidad severa si está en servicio con oxígeno o nitrógeno a alta temperatura o con hidrógeno a cualquier temperatura. Entonces, bueno, pues también tiene algunos elementos o algunas estructuras que lo afectan. Y bueno, en general, pues nosotros vemos el tántalo en estos capacitores. Y bueno, hasta el final dejé un video. Entre un material metálico con el oxígeno y el agua del medio que lo rodea durante un tiempo prolongado y por lo tanto el material metálico sufre daños en su estructura, quedando con pequeños pozos, grietas o deformaciones a consecuencia de la corrosión. La corrosión depende de factores tales como el oxígeno, temperatura y la humedad. Mientras mayor sea la corrosión de un metal, mayor es su deterioro. El hierro es uno de los metales que más rápido se corroe. El acero inoxidable, por su parte, que es una combinación de hierro con varios elementos, es más lento para corroerse y es por ello que se utiliza con mayor frecuencia, pero es más costoso. A los metales que difícilmente se corroen se les conoce como metales nobles y ejemplo de ellos son el paladio, plata, platino y oro, teniendo una capacidad de permanecer prácticamente inalterables. La corrosión es una reacción inoxidable por su función de es por ello que se utiliza con mayor frecuencia, pero es más costoso. A los metales que difícilmente se corroen se les conoce como metales nobles y ejemplo de ellos son el paladio, plata, platino y oro, teniendo una capacidad de permanecer prácticamente inalterables con el paso del tiempo. La corrosión implica grandes pérdidas económicas anualmente, ya que deterioran casas, aviones, puentes, edificios, automóviles, etc. Algunas medidas para evitar la corrosión de metales son utilizar materiales de acero inoxidable, mantener secas las superficies metálicas, usar barreras contra la humedad como son los recubrimientos de aceite, grasa, plásticos y pintura. Sería todo de mi parte. Igual ya se acabó la hora. Entonces, pues, no sé si tengan alguna duda o pues las dudas sean hasta la siguiente clase, como diga la maestra. Sí, yo creo que mejor, pero está muy hermoso tu tema. Me encantaron las fotos de la corrosión intersticial y todo esto. Muy, muy bien. Pues vamos a cambiarnos de salón, porque también allá tenemos pendientes. Y muy bien, muy bien. Ya sé quién es el siguiente profe de Instru 2. Muchas gracias, Adrián. De nada, maestra. Va, pues vámonos allá, que también allá te toca. Pues listo, ya voy a colgar para darles la bienvenida allá. Ahí luego nos despedimos. Adiós. Adiós.